Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio. Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Iniciamos la información aquí en nuestro programa Educación al Día, escuchando al fiscal de FECODE, quien explica algunos detalles sobre comorbilidad y COVID-19 con relación al informe del FOMAC. Él es Domingo Ayala Espitia, representante ante el FOMAC, y explicará a continuación la posición de FECODE ante un informe del FOMAC del pasado 16 de noviembre con relación a los docentes, establecimientos educativos y la implementación del modelo de alternancia. Escuchemos. Un cordial saludo al magisterio, a la comunidad educativa y a la opinión pública en general. Con relación al oficio que expide la FIDU Previsora en nombre del FOMAC el día 26 de noviembre, no consulta la realidad del magisterio colombiano, dado de que hay una serie de expresiones que de verdad nada tienen que ver con el tratamiento de todos los elementos de bioseguridad para combatir el COVID-19. Aspectos que tienen que ver con lo de la salud y seguridad en el trabajo. Estos contratos solo contemplan 8 aspectos que nada tiene que ver con los elementos que ahí se plantean para combatir, incluso para enfrentar el contagio del COVID-19. Todos conocemos que el gobierno nacional no ha dotado los establecimientos educativos precisamente para enfrentar esta gran calamidad que se viene dando. Por ejemplo, lo que se plantea de comorbilidad, allí no se expresa en la seguridad y salud en el trabajo aspectos que tengan que ver precisamente para enfrentar esta pandemia. Recordemos que estos contratos de seguridad y salud en el trabajo tampoco prevén lo del COVID-19 como enfermedad profesional. Esto significa que los maestros y maestras del país no tienen los elementos precisamente para contrarrestar toda esta amalgama de aspectos negativos que indiscutiblemente afectarán la vida de los maestros y los estudiantes. No es verdad entonces que todo lo que ahí se expresa va a combatir y a generar la seguridad para que los maestros puedan regresar a la escuela sin evitar el contagio. No es cierto que los elementos de bioseguridad que ahí se plantean los dotan los operadores que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Eso no es verdad. Ese es un engaño. Por ello es que desde el fondo del magisterio nosotros estamos luchando para que se declare, y así lo ha expresado FECODE en el comunicado reciente de la Junta Nacional, es que necesitamos de verdad de que el Estado asuma todo lo que tiene que ver con los elementos de bioseguridad y que no lo contemplan los contratos de seguridad y salud en el trabajo. Por ello, hoy más que nunca requerimos la unidad de los estudiantes, de los padres de familia, de toda la comunidad, porque aquí de lo que se trata es cómo enfrentamos toda esta situación sin que se generen los riesgos de perder la vida. De ahí lo que hemos venido planteando. Hoy
le estamos diciendo al gobierno nacional que dote los establecimientos educativos, todos los establecimientos a nivel nacional, para que se pueda enfrentar con gran acierto lo que tiene que ver con las posibilidades de un retorno a la escuela. Porque hoy, por ejemplo, se plantea lo de que tienen que ver con todas las enfermedades de comorbilidad para el caso de docentes mayores de 65 años, que entre otras queremos decir, no es cierto entonces que se van a retirar a los docentes. Aquí lo que hay es que generar las garantías para que se pueda desarrollar las actividades pedagógicas y académicas sin que se afecte la vida, sin que se afecte la salud. Eso es lo que estamos reclamando. Y claro, han generado un pánico desde el mismo gobierno, desde algunas secretarías de educación, para que los docentes renuncien. La orientación que estamos dando es que en vez de generar ese pánico que se viene dando en muchos establecimientos educativos, lo que debe es precisamente generar todos los elementos de seguridad y no en lo que hoy se viene dando, que ha ocasionado que muchos docentes se retiren. No, el retiro forzoso es a los 70 años, está establecido por ley, de tal manera que hoy lo que requerimos es que se doten de todos los elementos de bioseguridad y se pueda tener un retorno a las escuelas, a los establecimientos educativos en condiciones de dignidad y sobre todo en la defensa de la vida y la salud. Aquí nosotros hemos venido planteando lo del trabajo en casa. Todos estos requerimientos también son importantes de tenerlos en cuenta. Pero aquí el fondo, en el caso de la FIDU previsora, no puede seguir orientando que aquí hay una serie de maravillas para enfrentar lo que tiene que ver con la comorbilidad, lo que tiene que ver con los elementos que de alguna manera sirvan para proteger la vida. No es cierto, no están en los contratos y hoy lo que hemos venido reclamando es precisamente ello, porque nuestra gran ARL, guardando las proporciones, es la seguridad y salud en el trabajo y no hay una garantía real en estos operadores para que se pueda enfrentar esta situación. De tal manera que ese oficio del 26 de noviembre, expedido por la FIDU previsora en nombre del FOMAT, no consulta la realidad que hoy se vive, porque precisamente los contratos de salud y lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo no los contemplan. Esta es la reflexión que queremos hacer y aquí vamos a seguir luchando, compañeras y compañeros, para que el gobierno realmente cumpla los requerimientos mínimos que ha venido planteando FECODE para generar un retorno con seguridad en la vida y en la salud de cada uno de nosotros, de tal manera que no es cierto lo que ahí se plantea y más bien se está generando un sofisma de distracción, y lo que queremos hoy es que asuma el gobierno desde el Ministerio de Educación Nacional y toda la Secretaría de Educación de los entes certificados la responsabilidad que garanticen la vida de los maestros, de los estudiantes y padres de familia. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y estamos de regreso aquí en nuestro programa Educación al Día y estamos en una etapa crucial en la cual está a punto de definirse el salario mínimo para el año 2021. Para el Comando Nacional Unitario, el gobierno de Iván Duque y los gremios se burlan de los trabajadores. Escuchemos a continuación a Elías Fonseca, miembro de la CUT Colombia. Nuevamente fracasa la concertación sobre salario mínimo. Derivada de la profunda depresión económica y el empleo por la que atraviesa el mundo y, en particular, nuestro país, por la recesión que profundizó la pandemia, se generó una amplia expectativa en la opinión pública por lo que pudiera ser el desenlace positivo de una concertación sobre el salario mínimo. Sin embargo, los trabajadores debemos informar
que tanto el gobierno como los empresarios no han estado a la altura de las circunstancias para tal objetivo. Las centrales obreras y las confederaciones de pensionados presentamos propuestas encaminadas a reactivar la economía y el empleo, que se entiende sería recuperar los ingresos de la población para reactivar el consumo de bienes y servicios. Allí están las propuestas de la renta básica universal, el subsidio a las nóminas de las micro, pequeñas y medianas empresas, el millón de salario básico y auxilio de transporte de 120,000 pesos, incremento a los pensionados con el incremento del salario mínimo y no con el IPC, y la derogatoria del decreto 1174 que precariza más los ingresos, más la formalización de las plantas de personal en el sector estatal. Desafortunadamente, los empresarios propusieron en la séptima y última reunión un incremento salarial de solo un irrisorio 2,7% en el básico y 5,49% en el auxilio de transporte, en un momento que se requiere aumentar la capacidad de consumo de la población. Así, ni se reactiva la economía ni el empleo. Esa es una fórmula ya fallida y contrasta con notables incrementos en muchos países del mundo y recomendaciones de importantes organismos multilaterales de mejorar sustancialmente los ingresos de la población para salir de la crisis. Pero lo más grave lo ha presentado el gobierno, quien en víspera de la instalación tripartita de la misión de empleo expidió de manera unilateral el decreto 1174 que reduce los ingresos de los trabajadores y acaba con su salud y la posibilidad de pensión, a más de acabar con el salario mínimo. Con ello, dinamitaron las posibilidades de diálogo y concertación tanto en la misión de empleo como ahora sobre el salario mínimo. Queda ahora en manos del gobierno la expedición del decreto de incremento del salario mínimo, sobre lo cual no nos alienta mucha expectativa por las experiencias de años anteriores. Finalmente, reiteramos nuestra exigencia de derogar el decreto 1174, el incremento de 1 millón de salario básico, un auxilio de transporte de 120,000 pesos y nuestra disposición al diálogo y la concertación. Bogotá, 18 de diciembre de 2020. José Diógenes Orjuela, presidente CUT, Edgar Mojica, secretario general CUT, Julio Roberto Gómez, presidente CGT, Miriam Luz Triana, secretaria general CGT, Luis Miguel Morantes, presidente CTC, Rosalena Fleres, secretaria general CTC, John Jairo Díaz, presidente CDP, Anselmo Gómez Elguedo, secretario general CDP, José Antonio Forero, presidente CPC, y Álvaro Alonso Marconi, secretario general CPC, que es la comisión negociadora de los trabajadores de las centrales de obreras y de pensionados en la Comisión Nacional de Concertación. Esta declaración surte a raíz de un final no muy bueno, en el cual concluye una negociación que prácticamente no fue negociación y que deja un sinsabor en todos los sectores de trabajadores y en la población en general, de los cuales depende lo que se define en salario mínimo. Por su parte, Fabio Arias Giraldo, fiscal de la CUT Nacional, explica cuál ha sido el papel que ha cumplido el gobierno nacional en esta negociación. Este gobierno no ha tenido diálogo social útil, a pesar de que la primera recomendación que hizo la OIT cuando empezó la pandemia era que había que propender por el diálogo social, es decir, que las medidas que se fueran a tomar para resolver los temas sanitarios, pero además económicos y sociales, fueran discutidos, obviamente, por lo que en la OIT se llama el tripartismo: el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Pero desafortunadamente este gobierno no ha tenido el más mínimo espíritu de verdaderamente dialogar y mucho menos negociar con los trabajadores. Ya lo habíamos visto en el Comando Nacional Unitario el año pasado, cuando presentamos el pliego de los 104 puntos, y volvimos nuevamente a verlo este año, cuando presentamos el pliego de emergencia,
de los 6 puntos. Y lo vimos adicionalmente cuando la minga indígena solicitó un diálogo con el gobierno y tampoco lo encontró. Por eso, en esas épocas dijimos, tenemos un gobierno que ni dialoga ni negocia. Y aquí en esta oportunidad, que es constitucional, la Comisión Nacional de Concertación, pues era ya una cuestión obligada de parte del gobierno de mirar a ver si verdaderamente dialogaba y concertaba. Pero no concertó, no dialogó. Mejor dicho, sí dialogó, pero de manera inútil. Y ese es el problema que hoy tenemos. Y el problema más grave es que el gobierno dinamitó, como dice el comunicado, cualquier posibilidad de diálogo y negociación en la Comisión de Concertación cuando expidió unilateralmente, esto hay que dejarlo muy claro porque el ministro de Trabajo está diciendo que él nos invitó a dialogar sobre ese decreto, pero nos invitó a dialogar sobre el decreto cuando ya estaba expedido. Le dijimos, no señor, es que uno hace las cosas y quiere hacer diálogo antes de volverlas hechas. Entonces, queremos ser muy claros, el gobierno no ha querido dialogar ni con los otros sectores sociales y en esta oportunidad tampoco con los trabajadores y expidió unilateralmente ese decreto. Entonces, el decreto 1174 es muy grave para las condiciones económicas, laborales y sociales de los trabajadores y por eso una de las peticiones que teníamos era que se derogara. Entonces, aquí el mayor responsable en que no se haya podido avanzar en ninguna de los 5 puntos que pusimos nosotros, el Comando Nacional Unitario, en la mesa de concertación, ha sido definitivamente el gobierno. Entonces, yo creo que ese es el primer elemento clave de esta cuestión, la responsabilidad que tiene el gobierno de tener siempre una política excluyente. Ahora, el gobierno sí dialogó con el Consejo Gremial el decreto 1174, pero con los trabajadores no, y eso queremos que quede aquí preciso. Por eso cuando ya llegamos a la Comisión de Concertación, ya veníamos con una cuestión de mucha prevención y le veíamos pocas posibilidades de que verdaderamente llegáramos a eso, y han quedado corroboradas todas nuestras apreciaciones de que definitivamente este gobierno ni dialoga ni negocia con los sectores mayoritarios de la población y en esta oportunidad en un espacio constitucional de diálogo y concertación. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos. Decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día y veníamos compartiendo con ustedes el pronunciamiento de algunos miembros del Comando Nacional Unitario frente al salario mínimo del 2021. Los dirigentes sindicales aseguran que el gobierno de Duque y los gremios se están burlando de los trabajadores dada la propuesta para el aumento del salario mínimo para el año 2021. Escuchemos a continuación al presidente de la CTC, Miguel Morantes. Claro que le cabe una gran responsabilidad, porque de los 5 puntos ahí presentados, en todos tiene que ver, inclusive en el aumento del salario mínimo, la parte monetaria del salario mínimo. Pero bueno, dejando eso ahí aparte, le cae gran responsabilidad en lo que se habla de la solución para los pensionados. También solución para lo de la renta básica, que no hay nada. Ahora están diciendo que la renta básica es el auxilio de 160,000 pesos que le dan a algunas personas, que entre otras cosas se habla de que mucha plata esa se pierde, que no la reciben los muertos, la recibe gente que no está ahí en eso. Pero igualmente, bueno, nos la confunden, o nos tratan de confundir, de que esa no es, sino que la renta básica es 260,000 pesos, sin entrar a dialogar respecto al monto. Nosotros hablamos de la renta básica para las familias más pobres y que están sin empleo y que es de un salario mínimo, no otra cifra. Bueno, podemos negociar la cifra, pero que no sea la de 160,000 pesos. Y lo otro que en lo que tiene toda la responsabilidad, y hoy se trataba de excusarse cuando le incriminamos
sobre la derogatoria del 1174 y del artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces él manifestaba que él estaba en la imposibilidad de derogar ese artículo porque eso era de la ley y que eso no sé qué y qué tal. Por eso le contestamos que está bien. El artículo 193, pues el gobierno no lo puede derogar, claro que no, eso lo entendemos. Lo tiene que hacer por medio de una ley, tuviera el Congreso y ver cómo el Congreso hace un debate y derogan ese artículo, lo declaran nulo, qué sé yo, no sé cómo será el sistema, pero las leyes, las cosas se hacen como se deshacen como se hacen, y en este caso el Congreso lo tiene que deshacer conforme lo hizo, lo aprobó, y entonces ahora que lo desapruebe esa parte de esa ley del Plan Nacional de Desarrollo. Y vale la pena decir que nosotros hicimos varias manifestaciones, grandes concentraciones, antes de que se aprobara el Plan Nacional de Desarrollo. Le recordamos que hicimos lobby y que el 30 de abril ese artículo no estaba dentro del texto del proyecto, de la ley. Y la noche del 30 al 1 de mayo, alguien con mano invisible fue y lo colocó de nuevo dentro del texto. El 1 de mayo, cuando lo aprobaron, cuando ya hablaron de que estaba aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, estaba ya nuevamente incluido ese artículo. O sea que hubo ahí manos habilidosas que volvieron a meter el texto dentro de la ley. Y entonces ahí quedó el asidero, el fundamento, para luego producir el 1174. Pero le dimos claramente, como está diciendo por aquí Fabio, dimos claramente que el decreto 1174 del gobierno sí lo puede derogar unilateralmente porque ellos lo promulgaron unilateralmente. El gobierno con el ministro de Trabajo, no sé si de Hacienda, ellos y lo sacaron, o sea que ahora lo pueden derogar de la misma manera, ellos solos, no lo necesitan a nadie más. Y entonces esa responsabilidad si no la quiere asumir, es decir, aquí el gobierno está prácticamente desoyendo los clamores de la población colombiana porque sin derogar ese decreto la situación es muy complicada para el pueblo y también muy difícil de que haya alguna concertación. Por otro lado, los pensionados de Colombia también se ven afectados por esta decisión. Escuchemos a continuación a José Antonio Forero de la CPC frente al aumento del salario mínimo para el año 2021. Indudablemente que la responsabilidad es toda del gobierno, porque el gobierno, como está ahí con el apoyo de los empresarios o del Consejo Gremial, mal llamado así, indudablemente que considera que no tiene nada que discutir ni negociar, hace la pantomima de que va a citar un diálogo social, pero nada productivo. En segundo lugar, este gobierno se ha caracterizado por ser el más mentiroso de todos. Siempre los gobiernos son mentirosos, pero este se especializó, empezando por el presidente con su programa de televisión, y todas las noches no hacen sino decirnos mentiras. Efectivamente, a algunos colombianos les han dado el auxilio de solidaridad, a algunos les han devuelto el IVA, pero no a todos. Y el grueso de la población sigue desaguantando hambre, y por eso, a pesar de la pandemia, tienen que salir a rebuscar y a buscar cómo no dejan morir su familia de hambre, de física hambre. Comenzaron por reducir el número de comidas diarias, como lo reconoce el mismo DANE, pero la gente ya no aguanta más. Y el gobierno cree que llevándonos más cifras, todas acomodadas, no solamente por el DANE, sino por planeación, por el Banco de la República, por la UGPP, por Planeación Nacional, todos con miras a convencernos que lo mejor que puede hacer es aumentar apenas lo que dicen los patronos. ¿Y cómo será que le paran más bolas al ministro de Hacienda que al ministro de Trabajo en este tema específico? El ministro de Hacienda salió ayer a decir, primero, que estaba de acuerdo con que el aumento debía ser el 2%, y segundo, que nos preparáramos porque va a haber reforma laboral
reforma pensional y reforma tributaria, y que la reforma tributaria puso el ejemplo cómo es posible que él le subsidien 280,000 pesos mensuales en la canasta familiar en lugar de pagarlos, y que en cambio de eso afectan a los más pobres porque no hay recursos. Absolutamente falso. O sea, es la forma como sustentan el que van a poner IVA para los productos de la canasta familiar, y van a salir con el cuento de que como este año devolvieron a algunos el IVA, que paguen el IVA a todo el pueblo y que después le van a devolver a los del Sisbén, a los que están matriculados en el Sisbén, ese IVA. Así como eso es una gran mentira, es la forma como doran la píldora. También lo hicieron con el 1174, que a última hora podía citar a una mesa, a una división de la Mesa de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, para que discutiéramos cómo se podían modificar o cómo se saca otro decreto aclarando algunas cosas. Y por eso se le pidió que solamente estábamos dispuestos a tocar ese tema si se derogaba el 1174, porque en la práctica ya tenemos encima una reforma laboral y una reforma pensional. Lógicamente, que dicen que eso es para nuevos y para informales, pero es que con la autorización de ese decreto, el patrono le dice al trabajador que no se someta a eso, pues que lo echan y lo sacan de la empresa y van contratando nuevos, o van por la necesidad la gente terminando los contratos que hoy tienen. O sea, nos avecina un 2021 más difícil que la misma pandemia de este año, la situación que piensa adelantar el gobierno, el cual es responsabilidad absoluta de él, de todo lo que está pasando. Y por supuesto, el presidente de la CUT Colombia, José Diógenes Orjuela, se ha pronunciado frente a esta propuesta que hace el gobierno nacional en conjunto con los gremios para el aumento del salario 2021, que dada esa propuesta se considera que se están burlando de la clase trabajadora del país. Yo creo que nosotros a lo que asistimos en esta negociación del año 2020 fue a la reedición en 2 semanas de lo que sucedió durante todo este año con el gobierno y el Consejo Gremial, que es la cúpula de los grandes empresarios, importadores, banqueros, bueno, los que viven de los buenos negocios con el extranjero a costa del sufrimiento del resto de los colombianos. Y lo digo porque lo que desfiló estas 2 semanas por la Comisión de Concertación fue exactamente el desfile de un gobierno y unos empresarios que durante todo el año negociaron juntos el manejo de la crisis sanitaria y la pandemia, y se negaron rotundamente a discutir aspecto alguno con el resto de las organizaciones sociales del país, fuerzas, movimientos políticos, organizaciones sociales de mujeres, afros, con el Comité Nacional de Paro, ¿sí? Se negaron a discutir los 13 ejes, los 104 puntos, y luego el pliego de emergencia. Y ese primer comportamiento estuvo hasta bien entrado marzo, y se reedita nuevamente cuando presentamos el pliego de emergencia, y el gobierno, a mí me pareció esta semana, sobre todo y especialmente hoy cuando interviene el ministro del Trabajo, estar leyendo el documento de 54 páginas que nos enviaron como respuesta del pliego de emergencia. Es decir, lo que quedó a flote y imposibilitó totalmente un acuerdo en el que, no he dejado de decir, quien debía haber jalonado el proceso y la posibilidad de un acuerdo era el gobierno, por eso es responsable mayormente, pero que en su alianza con los empresarios, pues los empresarios también fijan una posición, y es la de que comparten que este sea un gobierno tacaño y quieren resolver solo los problemas de una cúpula de la oligarquía de este país, de la burguesía de este país. Quieren resolver que ellos no salgan perjudicados, y no importa cómo salga perjudicado los empresarios nacionales, las MIPYMES, los trabajadores, bueno, el resto de la población colombiana. Para mí, reeditamos en 2 semanas la tragedia de todo el año.
Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche. Educación al Día, espacio alternativo y pluralista del equipo sindical de educadores demócratas de Antioquia. Dirección General, Omar Arango Jiménez. Escúchelo de lunes a viernes a partir de las 7:30 de la noche en los 1020 de emisora Claridad de Todelar. Somos comunicación, lucha y servicio.